Bien, estábamos viendo los tipos de lenguaje. Pudimos observar entonces, ¿verdad?, que los elementos del lenguaje es algo que nosotros no vamos a poder obviar. Definitivamente siempre van a estar presentes, de los cuales vamos a encontrar dos tendencias dentro del lenguaje, que es el lenguaje oral y el lenguaje escrito. Pertenecen al lenguaje verbal como tal. Dijimos que todo lo que corresponda, ¿verdad?, a la palabra hablada corresponde al lenguaje oral y al escrito todo lo que lleve una forma de grafía, una norma ortográfica, una regla gramatical específicamente. De ahí encontramos nosotros que todo esto lo podemos observar, ¿verdad? En lo que son artículos o columnas, ¿verdad? De periódicos, periódicos digitales, periódicos impresos, cartas, mensajes, textos, poemas, cuentos, obras literarias y todo un sinfín de listados, ¿verdad? Que nosotros podemos encontrar según la clasificación. De ello, vamos también a tener que existe un lenguaje no verbal. Y el lenguaje no verbal es aquel que no hace uso, ¿verdad?, de la palabra hablada como tal. En algún momento podría ser tampoco ni la escrita, sino en este caso vamos a hablar de símbolos, iconos, gestos faciales, corporales, entre otros. Yo recuerdo que habíamos hablado, ¿verdad? Que, por ejemplo, nosotros al abrir, perdón, lo que corresponde nuestro teléfono, pues automáticamente vamos a ver un montón de iconos. Nosotros regularmente cuando salimos a algún centro comercial, pues lo que más abundan, ¿verdad? Son los anuncios publicitarios. Y ahí podemos nosotros ver, ¿verdad? Alguna situación de imágenes como tal. En la carretera, pues definitivamente vamos a encontrar algunas señalizaciones que también, ¿verdad? Son símbolos que vienen a darnos información. Bueno, entonces, sabiendo que esto es parte de un lenguaje no verbal, porque definitivamente no vamos a encontrar letras ni palabras, ni mucho menos algún sonido que nos dé el uso de esta situación, vamos a entender entonces que todo lo que comprenda un icono, un símbolo, un gesto facial, un gesto corporal, una imagen, viene a representar parte del lenguaje no verbal. Acá entonces tenemos el primero que es el icono. El icono dice que se trata de un tipo de lenguaje no verbal en el cual hace uso de imágenes o iconos para transmitir un mensaje. Cuando nosotros observamos un icono, pues definitivamente no tiene ninguna palabra, tal vez podría tener alguna letra, pero más sin embargo no me dice nada. Por ejemplo, yo les mencionaba mucho las aplicaciones que tenemos acá en nuestro teléfono, en nuestro dispositivo. Automáticamente yo sé que el buscador, ¿verdad? De Internet, por ejemplo, que tiene un círculo con los colores rojo, amarillo y verde, definitivamente me identifica que es un buscador, ¿verdad? Este Chrome. Si yo veo, por ejemplo, el otro que parece un mundo, ¿verdad? Con una llama o envuelto, ¿verdad? En algo de color naranja, pues ya sabemos nosotros que es Mozilla. Si yo veo, por ejemplo, dentro de mi dispositivo, puedo encontrar yo la letra F en un fondo azul, automáticamente ya mi aspecto cognitivo, mi memoria, mi cerebro viene e ilustra, ¿verdad?, que pertenece a Facebook. Y así vamos a encontrar muchos. De estos iconos nosotros, fue como nosotros aprendimos en un momento determinado. Por ejemplo, cuando éramos pequeños, ¿verdad? Nosotros veíamos los semáforos en la calle y siempre veíamos los colores verde, amarillo y rojo. Y cada uno pues manifiesta una situación. Ya sabemos que el verde como tal nos indica que podemos desplazarnos, el amarillo que tenemos que tener precaución y el rojo definitivamente que tenemos que estar de forma estática. Ahí no podemos continuar, no podemos avanzar. Y eso, ¿quién nos lo explicó en un momento determinado, verdad? Papá o mamá, cuando nosotros nos desplazábamos en auto o igual a pie y le preguntábamos por qué significaba cada color. De eso es que el ser humano ha encontrado una forma más fácil de poder comunicarse a través nuevamente de signos, símbolos o imágenes para poder transmitir un mensaje. Tenemos el lenguaje facial. El lenguaje facial, pues, es un lenguaje que todo ser humano es inherente al mismo, ¿verdad? Cada uno tiene una respuesta de cómo poder establecer en un momento determinado esta parte.
Vean, por ejemplo, nosotros hoy en día, ¿verdad? Ya ni necesitamos escribir alguna situación porque ya existen los emojis. Ay, es que estoy contenta, ¿verdad? Y pongo una carita redonda con el semblante feliz. Es que tengo sueño, ¿verdad? Y entonces aparece la carita con los ojos cerrados, ¿verdad? Y hasta setas que está roncando. O sea, todo en un momento determinado tiene que surgir del mismo hombre. ¿Y qué pasa en un momento? El ser humano siempre va a tender a dar este lenguaje y es algo que surge de forma espontánea en él, no es que lo busque, ¿verdad? A ser representativo. Por ejemplo, nosotros podemos encontrar que una persona esté enojada y entonces le dice, ay, no sabe que mejor ni le hable, ¿verdad? No le hable a mi papá, no le hable a mi mamá porque están enojados. ¿Y por qué no sé? Solo hay que verle la cara y ya nos dijo todo, ¿verdad? Es una expresión. Podríamos creer también, ¿verdad? Dice, ay, ¿y usted por qué está contento? No, yo no estoy contento, ¿verdad? Bien, se le nota, o sea, su semblante me lo dice todo. No es que yo me ponga en la frente que estoy feliz, ¿verdad? Sino automáticamente mi semblante facial establece una situación de emoción que yo puedo dar a conocer. De ello, entonces, nosotros es como podemos de forma espontánea, de forma natural, establecer una comunicación, ¿verdad? Hay personas que uno le dice buenos días y solo se le quedan viendo a uno y uno dice mejor no le hablo, ¿verdad? Porque está molesto. O sea, no tuvo que hablarme, no tuvo que decirme nada. A veces solo con las miradas nosotros definitivamente hacemos una expresión y eso corresponde, ¿verdad? A lo que es en un momento determinado un lenguaje facial. El lenguaje facial también es el que utilizan mucho las personas, por ejemplo, sordomudas. En este caso se dice que muchas veces la persona, por ejemplo, sordomuda, pudiera emitir algún sonido, pero como nunca ha escuchado alguna palabra, nunca ha escuchado algún gesto, entonces por eso no puede articular los sonidos. No es que tenga la discapacidad o la capacidad distinta, por ejemplo, al lenguaje, sino en un momento determinado pudiera articular las palabras, pero el problema es que como nunca las escuchó, por eso es que no las trabaja como tal. Y ellos en un momento determinado con la boca hacen gestos que van a complementar con el lenguaje a señas utilizando las manos. Y estas expresiones faciales hacen del lenguaje a señas otro tipo de comunicación como tal. El lenguaje kinésico, nosotros vamos a establecer, ¿verdad? Toda aquella emisión corporal que emita un mensaje. Y nosotros regularmente siempre, siempre lo utilizamos. Nosotros levantamos la mano y la giramos de un lado para otro y estamos saludando. Cuando a alguien le dice todo está bien y usted levanta el dedo pulgar, diciendo que todo está bien. No necesitó hacer una expresión verbal. Usted le preguntan cómo va y usted pone el pulgar hacia abajo, significa que está mal, ¿verdad? Y no necesariamente tuvo que expresarlo en una palabra, sino simplemente un gesto. Vino a dar esta situación. Por ejemplo, tenemos que una persona que bostece, ¿verdad? ¿Qué nos está manifestando? Que está cansado, que tiene fatiga, que tiene sueño. En este caso, ahí nosotros pues definitivamente tenemos que observar. No es que me diga, ay, ustedes, ¿verdad? Es que es sueño el que tenemos. No, o sea, solo bostezó y automáticamente sabemos a qué se refiere. Por ejemplo, nosotros hemos aprendido muchas situaciones en un momento determinado de cómo el ser humano se comporta y cómo va a tender a realizar un lenguaje kinésico. Si yo veo que papá tiene cruzadas las manos, es porque algo no está bien y él está manifestando una molestia, una incomodidad y es alguna situación que va a entablar un lenguaje, ¿verdad? Ya formal. Porque entonces tiene cruzadas las manos y se me quedó viendo y aunque no me digan nada, yo sé que algo malo está pasando, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes cuando van a pedir este favor de algo o, por ejemplo, un permiso o están agradeciendo, a veces lo que hacemos es unir las palmas de las manos, ¿verdad? Y colocarlas bajo el mentón. ¿Y qué estamos diciendo? Es como que dijéramos, ¿verdad? Por favor, por favor, por favor. Y automáticamente es solamente un lenguaje corporal. No estamos emitiendo ninguna sola palabra. Entonces, a ello es sumado el lenguaje que nosotros establecemos. Nosotros podemos observar a muchas personas y de hecho esa va a ser alguna de sus tareas, que ustedes mismos se observen a ustedes y también que observen a los demás. Hay personas que para poder hablar tienen que mover la mano y empieza a moverla hacia un lado, hacia otro y aunque la mano no esté diciendo nada, es parte de su lenguaje corporal.
Otras personas tienden, por ejemplo, a para poder hablar en paz, se meten las manos en los bolsillos y están platicando y están jugando con la mano en el bolsillo, pero es parte de un lenguaje, está estableciendo una situación. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos nerviosos? Pues nosotros estamos inquietos, estamos intranquilos, muchas veces si tenemos que hablar en público, empezamos a transpirar. Y esa es otra situación, ¿verdad? Que nosotros podemos manifestar. Eso es para el lenguaje kinésico. Para el lenguaje proxémico, en este caso, es un distanciamiento que nosotros podemos tener. Es la distancia o cercanía que nosotros podemos tener con otra persona. ¿Qué pasa en un momento determinado cuando nosotros tenemos, por ejemplo, a alguien que conocemos desde siempre, que le tenemos confianza o que es nuestro mejor amigo? Cuando estábamos, por ejemplo, en clases presenciales, ¿verdad? Usted tiene un mejor amigo y se va para arriba y para abajo del brazo, del hombro, abrazada a las niñas, ¿verdad? Por un lado y para otro. Y ahí están, que van a ir al baño juntas, que van a ir a comprar juntas, que van a refaccionar juntas, que van a hacer la tarea juntas, que están escuchando música juntas. Y están tan cerca, ¿verdad? Que están platicando y están hablando que no existe un distanciamiento. Mientras que en otra situación, por ejemplo, se da muy visual en relación a una persona menor de edad y a un mayor de edad, en este caso existe un distanciamiento. O sea, marcamos medio metro, ¿verdad?, de distancia para establecer. Y a veces hablamos con tal reverencia que no vemos a los ojos a la persona, sino tenemos inclinada la cabeza dando algún mensaje. Ese es un lenguaje proxémico y que regularmente siempre se nos ha inculcado, ¿verdad? Que existe un distanciamiento entre un adulto y un niño. Y no es por una distancia mala o negativa, sino porque siempre se ha impuesto, ¿verdad? Que debe de existir como forma reverencial un distanciamiento. Yo no lo conozco, entonces lo trato de usted. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Le vengo a informar, ¿verdad? Esto y esto. Entonces yo tengo una comunicación, pero siempre guardo mi distancia. Mientras que si yo estuviera con alguien que yo conozco, automáticamente vuelvo a repetir, yo he visto a personas, ¿verdad?, que están abrazados, colgados, están, no sé, en una posición tan cercana, ¿verdad?, que están ahí, hable y hable y hable y hable, pero en este caso es por la misma confianza que se tiene. Entonces, el lenguaje proxémico no es más que la distancia que nosotros podemos encontrar entre la comunicación o conversación de dos personas. Por cultura, muchas veces se ha establecido, ¿verdad? Como un principio, como un valor. Vuelvo a repetir, que cuando un adulto habla, un adulto mayor está hablando, todo el mundo presta atención y se le puede ver, ¿verdad? En un momento determinado al rostro, más sin embargo, hay momentos en que tiene que hacerse la reverencia, ¿verdad? O sea, bajar la vista y prestar atención a lo que esté transmitiendo. En nuestro medio o en la actualidad, eso se ha perdido muchas veces. Tenemos que algunos, por ejemplo, por confianza, por cariño, pues definitivamente al abuelito, al tío, al papá le decimos vos. ¿Y cómo estás, verdad? ¿Y y qué te hiciste? ¿Y qué te has hecho? ¿O a dónde vas? ¿O vos qué estás haciendo? ¿Verdad? Mientras que antiguamente se tenía la situación de marcar ese distanciamiento proxémico y referirse a la persona como usted. Buenos días, buenas tardes, pero aunque sea mi abuelito, sea mi papá, sea quien sea, yo tengo que guardar esa situación. Entonces, este lenguaje proxémico se va situando y habituando según el contexto que se vaya a encontrar como tal. Para el lenguaje artificial, pues este, como su nombre lo indica, ¿verdad? Ha sido instaurado, creado con una intención, con un objetivo de poder comunicar o transmitir un mensaje. En este caso vamos a encontrar, ¿verdad? Que va a tener el objetivo de satisfacer un propósito. ¿Y qué propósito va a ser? Pues manifestar una situación comunicativa, brindar un mensaje, anunciar algo para que toda la persona que lo pueda ver, pues esté informada o sea anunciada, ¿verdad? De lo que se está tratando. Y ese lenguaje artificial, pues es el que nosotros podemos ver, por ejemplo, en anuncios, publicitarios, podemos verlos en el periódico, en el televisor, podemos escucharlos en un momento determinado, podemos observarlo también, ¿verdad? En las carreteras con las señales de tránsito, con las señales preventivas, con las señales informativas, entre otros. Para ello fue creado específicamente. Cuando nosotros nos dirigimos, por ejemplo, a un baño,
pues nosotros vamos a ver la distinción, ¿verdad? Ahí a veces, muchas veces, perdón por la redundancia, vamos a encontrar que está el baño, ¿verdad? De damas y de caballeros, pero no lo especifican letras, solamente hay un logo, una dama, ¿verdad? Un dibujito de una silueta femenina y una de masculino. Y automáticamente nosotros reconocemos ese lenguaje artificial. ¿Cómo lo ubicamos? Porque se nos ha categorizado, se nos ha en un momento determinado indicado, ¿verdad? Que todo lo que corresponda a una dama pues va a estar señalizado de esa forma, y lo que corresponda a un varón va a estar señalizado en esa forma. Nosotros cuando vemos, por ejemplo, automáticamente un círculo de color rojo para cualquier situación, sabemos que es una prohibición. Nos dice no estacionarse, tiene una E con el círculo y la diagonal, ¿verdad? Nos va a indicar, por ejemplo, que no podemos tomar fotografías porque estamos en un museo. Automáticamente tenemos la cámara, ¿verdad? Dentro del círculo rojo con una diagonal marcada. Nos dice que estamos en la iglesia, que no podemos utilizar el celular. Nuevamente, ¿verdad? Un círculo, aparece el celular dentro del círculo con una diagonal cruzada. Entonces ahí es como nosotros empezamos a observar esa situación del lenguaje artificial, que todo está destinado a informar de forma gráfica. No hay una palabra específicamente, no hay un sonido que nos vaya a vocear qué es lo que podemos o no hacer. Y luego vamos a aterrizar en lo que es el lenguaje literario. ¿Qué pasa dentro de este lenguaje literario? Nos dice entonces que se ocupa de embellecer, resaltar, exponer ideas, pensamientos, características de un objeto, persona o espacio, haciendo uso de los recursos lingüísticos, de los cuales nosotros ya mencionamos varios. Es decir, puede ser un lenguaje escrito, un lenguaje icónico, un lenguaje también artificial, porque se va a valer de algunas imágenes para hacer la representación ilustrada de lo que estemos escribiendo o darnos un panorama, ¿verdad? Gráfico de lo que nosotros estamos leyendo como tal. Se denomina como lenguaje literario a aquel que se emplea de manera cuidadosa y delicada que el resto de los lenguajes. ¿Qué significa eso? Que en este caso nosotros no vamos a encontrar alguna falta de ortografía, alguna forma impropia de poder expresar, vamos a tener concordancia entre lo que es un sujeto y predicado, entre género y número, entre lo que manifiesta de forma sintáctica, ¿verdad? Entre la etimología de las palabras, entre lo que es la semántica de la palabra como tal. Entonces, todo va a venir en un orden gramatical y en un orden ortográfico de manera eh, impecable. Por eso es que dice, se preocupa por embellecer y resaltar una exposición en un momento determinado. ¿Por qué embellecer? Porque va a buscar las palabras idóneas, propias, que establezcan dentro de un escrito algo que quiere resaltar. Y en una exposición, ¿verdad? Clara, que nosotros, por ejemplo, regularmente los tipos de libros literarios que a veces nosotros hemos leído, ¿verdad? Son obras escritas por autores que transmiten ideas, sentimientos o cuestiones de ficción que vienen y tratan de buscar o llamar la atención del lector como tal. Otro tipo literario también está el académico, ¿verdad? Que son los libros de textos que nosotros tenemos. Por ejemplo, nosotros en este momento tenemos un escrito literario académico porque todo esto está destinado para que en un momento determinado usted pueda entender lo que nosotros estamos hablando. Entonces dice, se vale de un lenguaje literario para crear sus relatos, bien sean cuentos, novelas, dramas, poemas, obras teatrales, entre otros. Y esto se debe a la importancia, dice, a la forma en que describen a los personajes, hechos, espacios, objetos, sujetos, circunstancias, instantes que se den dentro del escrito como tal. Y aquí, por ejemplo, hay un pequeño fragmento, ¿verdad? Dice, se sintió olvidado, no con el olvido remediable del corazón, sino con el otro olvido más cruel e irrevocable que él conocía muy bien porque era olvidado de la muerte. En este caso es un pequeño fragmento de lo que habla los 100 años de soledad. Y esto lo escribió, ¿verdad? Gabriel García Márquez. De ello entonces nosotros vamos a establecer.
que la belleza va a estar en la propia expresión que pueda desarrollar el escritor. Y el autor lo va a concebir según la comprensión que tenga en relación a las palabras y al significado que en un momento determinado pueda tener. Sobre eso entonces es que nosotros hablamos del lenguaje literario, del lenguaje artificial, del lenguaje proxémico, del lenguaje kinésico y de lo que corresponde al lenguaje facial, instaurados dentro de un lenguaje no verbal específicamente, porque ya el verbal dijimos que pertenecen el oral y el escrito como tal. ¿Alguna duda al respecto con el tema? No, señor. Ninguna, señor. No, señor.